नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्. Sección 1. Material académico sobre Saturno. Saturno en la tradición india. Es quizá únicamente en la tradición india donde el culto saturnino ha sobrevivido desde tiempos remotos. Señor de los planetas, Lord Shani o Saturno permanece siendo una deidad prominente en la religión india, la astrología y en la cultura popular. Shani, también llamado Shaneshwara, ha establecido templos y prácticas devocionales que se remontan a miles de años. A diferencia del estudio del Sujal islámico o el clásico Saturnus, el estudio del culto a Lord Shani no está limitado a viejos textos de arqueología. No depende en la reconstrucción, teorías acertadas o disputas lingüísticas. Una de las grandes alegrías del estudio de la figura de la deidad saturnina en la India es que uno tiene la oportunidad de examinar una tradición viva, visitar templos activos y hablar con practicantes que han heredado las prácticas espirituales, mantras y puyas que se pueden trazar genuinamente hasta la antigüedad en línea recta. Todo aquel que sigue la Jyotisha india, a veces llamada astrología védica, están conscientes de la influencia de los Navagraha, que significa 9 captores en sánscrito. Estos son los planetas principales que se dice tienen control sobre el destino. Estos son Surya, el Sol; Soma, la Luna; Mangala, Marte; Buddha, Mercurio; Brihaspati, Júpiter; Shukra, Venus; Shani, Saturno; Rahu y Ketu, los planetas sombra. Estos grajas o captores son entendidos tanto como deidades reales como con cuerpos celestiales que se pueden observar. La práctica de la Jyotisha india fue desarrollada en edad temprana e independientemente de si influyeron o no en la tradición clásica, sin duda influyeron en la tradición islámica hasta cierto punto. Lord Shani aparece en un número de textos hindú, tanto antiguos como modernos, usualmente en conjunción con otro Navagraha. El escrito mejor conocido dedicado únicamente a él es el Shani Mahatma, que fue adaptado al inglés por el académico y practicante Jyotisha Dr. Robert Svoboda con el título La grandeza de Saturno, un mito terapéutico. Shani ha sido también sujeto de otros estudios más recientes como la obra de Liz Green, Saturno, una nueva mirada a un viejo demonio, y la obra de David Nibbs, Suavizando la crueldad de Dios, folclore, rituales y el planeta Shani en el sureste de India. Los títulos de estas 3 obras son muy reveladoras. Todas sugieren que Shani es un ser glorioso, Mahatma, pero que tiene una naturaleza muy oscura, es un demonio y es cruel. El hinduismo, tal vez mejor que otros sistemas religiosos, parece que es capaz de reconciliar algunas características aparentemente contradictorias de su deidad, pues un dios o diosa pueden ser al mismo tiempo delicados y salvajes, gentiles y sádicos. En la cultura occidental, esto pudo haber sido visto como una especie de dualismo, pero los académicos hindú han enseñado por mucho tiempo que los seres divinos, los devas y asuras, son muchísimo más complejos que los mortales. Shani es una divinidad ejemplar a la hora de personificar tanto a la crueldad y el infortunio, como también extrañamente a la piedad que muestra a todo aquel que le rinde el apropiado respeto.
La tradición india generalmente tiene a Shani como el más grande de las entidades maléficas. De hecho, la tradición hindú moderna va más allá, pues de Shani dice que es malvado. Nips discute esta disyuntiva. Siendo los planetas los gobernantes de los días, Shani, Rahu y Ketu son fuentes trascendentes de maldad. Pero más importante, esta es una religión que valora la devoción por encima de las demás vías de salvación. Los demonios, aun siendo adorados, alabados y venerados, pueden ser impredecibles. Los dioses y diosas, por otro lado, a menudo son receptivos a los contratos devocionales y prosperan gracias a los avances humanos de los que los demonios se alejan. Shani es malévolo, cruel, incluso rudo, pero es justo. Él es el mismo para todos, frase muy usada en el idioma telugu. El planeta oscuro, junto con los otros, está dotado de una personalidad, físico y biografía, y su estatus de devata permite acercársele, aunque con cautela, adorarlo y en algunos casos incluso elevarlo a deidad personal. Curiosamente, tras haber accedido a esta personificación del mal, el adorador de Shani procede a reforzar sus rasgos negativos como si fuera una obligación de los humanos valorar aquello que temen. El príncipe de la oscuridad, deificado, es alimentado por la esencia de la oscuridad, lo negro. Se dice que lo que se le da a Shani es algo priya, querido para él, amado por él. El color negro, su color, cosas de hierro, su metal y sobre todo el aceite café de sésamo, taila, o las mismas semillas de sésamo sin cáscara. Por eso, los regalos a esta presencia cruda y recóndita refuerzan sus cualidades interiores: oscuridad, lentitud, tenacidad, fuerza vigorosa, al mismo tiempo que recuerdan a los devotos la muerte que desean posponer. Sin embargo, Shani no es adorado exclusivamente como una fuerza malévola y destructora, sino también como una deidad quien es capaz de gran benevolencia. En el Shani Mahatma, a pesar de sufrir varios padecimientos mortales e inmortales, la influencia negra de Shani los deja al final en un mejor estado. Aún incluso si ese mejor estado es la muerte. Debemos recordar que en las religiones dhármicas, las cuales aceptan la visión de la reencarnación, es mejor morir y renacer que continuar con una vida acumulando mal karma, lo cual resultaría en una reencarnación negativa. El auditorio tal vez quiera recordar aquí la historia del rey y sus 72 nombres del curioso texto islámico del Kitab al-Ustuwatas, discutido en el capítulo 1. Teofanías de Saturno. La biografía de Shani es reveladora. Su padre es Surya, la deidad solar, mientras su madre es Chaya, una diosa de sombras y una emanación de la diosa Saranya, una deidad nube. Como el hijo de deidades que representan al sol y a la oscuridad, el mismo Shani se convierte en una deidad solar nocturna, a veces llamada el sol negro. Shani combina elementos de ambos aspectos, pues él posee el resplandor deslumbrante de un dios solar, pero su luz está invertida en tinieblas. Shani es el hermano del dios de la muerte, Yama. Así pues, es asociado con la muerte y tiene funciones ectónicas. La tradición popular y escrita de India sostiene que su guna o naturaleza es la oscuridad. Y esto no solo se refiere a sus humores internos, pues hasta su piel es negra o cobalto. El Yavanayataka describe su aspecto de la siguiente manera: ojos café inescrutables. Él es fuerte, pero su cabeza cuelga y sus extremidades tiemblan. Él es alto, tiene cabellera gruesa, áspera y espantosa, y uñas y dientes descoloridos y rotos. Él es mezquino y muy irascible. Sus acciones son malvadas. Acostumbrado al odio, él es un amo malicioso, con sus ropas negras y luciendo como colirio, delgado y perezoso, ha abandonado toda alegría. Su esencia es de ligamentos. La descripción de Shani en el Shani Mahatma es sorprendentemente familiar. La traducción dice: el señor Saturno es alto, negro, de miembros largos y demacrados, con ojos café rojizos, dientes y uñas grandes, venas prominentes, un estómago hundido, una barba larga, mechones enmarañados y un vello corporal profuso, grueso y tieso. Es cojo y sus miembros son rígidos,
Su constitución es fría y seca. Áspero en extremo, su autoridad es cruel y su mirada, que está dirigida hacia abajo, es sumamente aterradora. Y continúa. Saturno es el señor de los nervios y ligamentos, del oeste, del sábado y de las constelaciones de Capricornio y Acuario. También es conocido como el lento, hijo de la sombra, el angular, el negro, el infinito, la causa del fin, el devorador de todo, el constante, el controlador, el hambriento y el demacrado. Usando la técnica de repetición, la cual ha sido empleada ya en la sección islámica, remarcamos ciertos patrones que se repiten. Saturno es alto, fibroso, tosco en apariencia y su personalidad es maliciosa, cruel y hasta malvada. Aparece como un señor sombrío y severo. También notamos que Shani está restringido en sus movimientos, lo llaman cojo, y que él es en sí mismo una fuerza de restricción. Se dice que es lento y que su naturaleza es fría. Claramente, hay algunos fuertes paralelismos entre la concepción india de Saturno y la manera en la que las culturas clásicas e islámicas entendían a la misma deidad. Los títulos de Shani dicen mucho sobre su papel en la religión india. Como se señaló anteriormente, estos incluyen el infinito, la causa del fin, el devorador de todo, el constante y el controlador. En la astrología védica, Saturno funge como el gran maléfico, el ave de mal agüero. En todos los escritos es su mirada la que se teme. Cuando él nació, su mirada se posó sobre la de su padre, una deidad solar, causando un eclipse. El Shani Mahatmya provee de varias anécdotas breves en donde la mirada de Shani se cruzó con varias deidades, provocándoles un gran daño. Incluso las grandes deidades como Shiva y Rama no están exentos del poder de Shani. De acuerdo a la astrología, mientras Saturno pasa a través del horóscopo de cada persona, se dice que su mirada está sobre ellos, lo que invariablemente trae traumas en determinado grado. Saturno puede afligir a una persona de manera perpetua debido a situaciones negativas en su horóscopo, lo cual se le conoce como Shani Dosa. Pero Saturno aflige a todas las personas mientras su planeta transita a través de las constelaciones. Y así, cuando eventualmente su poder recae sobre alguien, se dice que dura 7 años y medio. Entre mayor sea el mal karma que una persona haya acumulado, mayor el sufrimiento resultante. Un santo o místico puede sufrir tanto como un criminal o una persona materialista, pero se cree que es menos probable que esto suceda, ya que el santo o místico generalmente tendrá mejor karma. Dicho esto, los devotos de Shani parecen no darle importancia a su influencia, e incluso tragedias como la muerte de un niño inocente sería entendida como el resultado de la mirada negra de Shani. Además, la malevolencia de Shani no siempre se personaliza como la desgracia de una sola persona. Nips afirma: una descripción de los efectos del dominio de Shani sobre un año es igual de brutal. Sequías, cosechas fallidas, tormentas de polvo, enfermedades y hambrunas son constantes. En estos capítulos, Shani es la malevolencia cósmica. Todo lo repugnante, degradado, desfavorable, desde los ríos y regiones hasta las plantas y animales, son gobernados por Shani. Shani es, pues, un portador de caos, de sufrimiento y de trauma a nivel cósmico. Su mirada oscura puede ver penetrantemente y afligir a una sola persona, pero también regiones enteras pueden sufrir si así lo desea. En muchos sentidos, la única diferencia entre Shani y un demonio, o Rakshasa, es que con Shani se puede negociar, aplacar y apaciguar. A diferencia de un demonio, no se le puede obligar en absoluto, y se dice que su venganza es terrible si se le molesta. Tales agravios pueden ocurrir, y de hecho lo hacen. Hay muchas veces cuando una tradición o maestro espiritual necesita transmitir ciertas verdades y lecciones difíciles o complejas, pero simplemente no pueden transmitirse eficazmente como conceptos abstractos o información cruda. Más bien, se expresan mejor a través de una narración, la cual codifica las sutilezas y matices que el estudiante captará como parte de una historia. Tales historias son a menudo culturocéntricas e incluso ligadas profundamente al lenguaje. De manera similar, lo mismo es cierto incluso para narraciones seculares. Tomemos a Shakespeare, por ejemplo.
nadie se atrevería a argumentar que su obra es accesible o significativa al leerla en ruso o chino, porque gran parte de su humor y significado está enraizado en la cultura popular de su día, y también en el lenguaje callejero de Inglaterra del siglo XVI y XVII. Incluso para los hablantes nativos del inglés de hoy en día, algo o mucho del significado de Shakespeare se escapa a su comprensión. Lo mismo es aún más cierto en el caso de textos religiosos antiguos. La Torá, el Corán o los Vedas dejan de ser verdaderamente ellos mismos una vez que son traducidos, y es peligrosamente ingenuo decir lo contrario. Sin embargo, la lectura cuidadosa de una traducción puede todavía contener tremenda cantidad de información, especialmente si uno se toma el tiempo para entender la historia y el contexto de la cultura originaria. Esto no es para sugerir que uno no puede usar traducciones para aprender lecciones espirituales, solamente que se debe ser muy cauteloso en la manera en cómo se aborda dicho estudio. En el caso de Shani, el cuento tradicional Shani Mahatmya comunica a sus lectores ciertas verdades sobre Lord Shani. Con la obligada advertencia dada de que estamos discutiendo un texto traducido, sería útil proveer un resumen de la naturaleza de esta historia, porque permite una comprensión considerable de cómo los devotos de Lord Shani ven a la deidad. La historia comienza con el rey Vikrama, el justo soberano de Ujjaini, quien había congregado a muchos sabios religiosos y eruditos de su corte. Un día fatídico, el rey organiza un coloquio en el que los diversos sacerdotes de las 9 deidades planetarias debaten sobre cuál de los 9 planetas era el supremo. Resulta que, para sorpresa de nadie, cada uno de los sacerdotes afirmaba la superioridad de su propio patrón divino. Así pues, comenzó una acalorada discusión. Pero cuando tocó el turno del Pandit, o erudito, de la deidad saturnina, el rey Vikrama fue obligado a escuchar una discusión bastante austera y sombría sobre la naturaleza generalmente desfavorable y la personalidad cruel de Lord Shani. El rey estaba preocupado por las palabras del erudito, y cuando el coloquio terminó, Vikrama reflexionó en voz alta que Saturno era un ser verdaderamente terrible, una plaga tanto para su propio pueblo como para sus enemigos. Sin embargo, como quiso el destino, Shani estaba pasando por encima en ese momento y oyó el insulto. Descendiendo hasta la tierra, confrontó al rey Vikrama y dirigió su mirada negra hacia él, maldiciéndolo a sufrir hasta que hubiera expiado lo suficiente por insultar a la deidad. De hecho, después el rey Vikrama lo perdió todo: su hogar, su reinado, su dignidad, ya que la ira de Lord Shani lo perseguía, machacándolo cada vez más y más hasta hundirlo en el polvo. Finalmente, después de 7 años y medio, cuando el rey Vikrama hubo pagado la totalidad de su insensatez, Lord Shani lo restableció en su antigua gloria. Vikrama le imploró a la deidad saturnina que nunca jamás atormentara a ningún otro ser vivo como él había atormentado al rey. Shani le respondió contándole sobre las diferentes deidades que habían sufrido bajo su mirada negra. Sin embargo, ante la oración del rey, Shani prometió evitarle sus peores designios a cualquiera que leyese esa sagrada leyenda en sábado y realizara actividades devocionales para Shani en el sábado. El texto provee una lista de ejemplos de actividades las cuales complacen a esta deidad terrorífica. Esta historia es muy eficiente porque tiene 2 secciones principales que se refieren a Saturno. Primero, el discurso del erudito sobre Lord Shani es bastante detallado, proveyendo una descripción general de la historia del nacimiento del dios, su naturaleza, su apariencia, áreas de influencia y los ritos utilizados para adorarlo. Segundo, demuestra con vívido detalle cómo hasta los ricos y poderosos son vulnerables a la influencia de Shani. En otras palabras, si un rey justo y recto como Vikrama puede ser dañado por Shani, o peor, si Shani aflige incluso a los otros dioses, entonces ustedes pueden comprender que los simples mortales están completamente indefensos ante tan terrorífico ser. No hay escapatoria. Con el tiempo, todo cae bajo la influencia de Shani. Este cuento, sin embargo, no es completamente desolador. Pone muy en claro que la influencia de Shani, una vez aceptada, puede ser mitigada a través de acciones y prácticas particulares, las cuales son relativamente fáciles de realizar, incluso para gente muy marginal. Además, si uno en realidad acepta y da la bienvenida a la influencia de Lord Shani,
entonces el trauma de su mirada se convierte en purificación, la cual alivia al adorador de todo el karma negativo que haya acumulado. Prácticas mágicas saturninas. Para mostrar al señor Shani el debido respeto y para realizar aquellas prácticas por las cuales uno es capaz de mitigar la Shani dosa, el devoto debe de conocer sus atributos y materiales preferidos. El color de Shani es el negro, azul y a veces el gris y el café oscuros. El zafiro es su piedra sagrada, así es que sus devotos a menudo se ven llevando joyería de zafiro de algún tipo. El metal sagrado de Saturno es el hierro, así que sus ídolos o murtis son a veces simples clavos de fierro. Los devotos pueden llevar incluso joyería de fierro como cadenas o brazaletes. Como la mayoría de las deidades hindú, Shani es identificado con varios animales que le sirven de vahan, que es el vehículo o la montura. El más prominente es el cuervo, un pájaro negro y feo. En muchas culturas, el cuervo es percibido, tal vez correctamente, como un pájaro de mal agüero. Otros vehículos son la tortuga, el búfalo y raramente el elefante. Todos estos tres animales son lentos, pesados y muy resistentes. Como mencionamos antes, a diferencia del culto a Zuhal y Saturno Cronos, que sobreviven gracias a la memoria, el culto de Shani sigue siendo una institución viva. Shani incluso goza de una pequeña pero visible presencia en los medios y el cine de la India. En la región india de Kuchanur, Shani es adorado como la deidad principal y tiene un templo importante, Kuchanur Swayambhu Sri Saneshwara Bhagavan, el cual está abierto al público. En lugares así, los devotos realizan prácticas religiosas y también piden que sacerdotes profesionales, los brahmins, realicen adoraciones o puyas a Shani en su favor, usualmente para contrarrestar una posible Shani dosa u otra influencia maléfica. Para aquellos que no pueden visitar un templo debido a la distancia, Shani merch y puyas se pueden encontrar disponibles en internet hoy en día. Como ejemplo, un sitio popular que se dedica a vender yantras en internet hace publicidad sobre el poder del yantra de Shani que ellos venden, diciendo: cuando crea un impacto positivo al estar posicionado en un estado benéfico, este yantra lo estimula a ser aún más favorable, y cuando crea un impacto negativo al estar posicionado en un estado maléfico, este yantra lo neutraliza y finalmente lo elimina. El resultado final de esta influencia es el de complacer a Saturno y volverlo favorable a su anfitrión. En las creencias astrológicas, un Saturno maléfico no tiene comparación al estado maléfico de cualquier otro planeta en todo el sistema planetario. Esto dice mucho sobre la intensa adversidad que tiene sobre alguien cuando es maléfico. Usualmente, uno enfrenta muchos obstáculos y hay fracasos en todos los aspectos. Casi todo lo que de otra forma debería ir en aumento se reduce. Sus efectos nocivos también se pueden percibir con el aumento en la frecuencia de problemas de salud, los cuales a veces pueden ser demasiado crónicos para sanar. El yantra de Shani ha sido constatado, aprobado y recomendado por la astrología para tales casos, incluyendo situaciones en las que Saturno está en tránsito o esté causando un efecto Sadesati prolongado. Otros beneficios de poseer el Shani Yantra son: le confiere a uno con el éxito profesional o negocio y todas las comodidades materiales. Además, ayuda a uno a elevarse cada vez más alto hasta llegar eventualmente y mantenerse en lo alto de la escala. Está claro al leer esta descripción que el yantra no solamente enfatiza el aspecto negativo y contrario de Saturno, sino que también sugiere que Saturno puede convertir la mala suerte en buena fortuna y ayudar con las necesidades diarias y mundanas de sus devotos. Algunas prácticas, bhakti, para Saturno pueden ser practicadas en privado. Como Shani es considerada una deidad de sombras, es recomendable realizarlas en secreto, ya que esto es más agradable a la deidad. Ejemplos de Shani Bhakti incluyen dar caridad los sábados, especialmente de granos negros o azúcar, cuidar árboles viejos y enfermos, especialmente los sábados, recitar el Shani Mahatmya los sábados, recitar el mantra de Shani a diario, Om Sham Shri Shaneshwara Nama, especialmente los sábados, llevar un clavo de fierro u otra joya de fierro,
llevar un anillo o colgante con zafiro. Aunque estas prácticas se pueden realizar a diario, la mayoría se consideran más potentes si se realizan en sábado, ya que ese día es sagrado para él. Om Pram Krim Krom Sai Shanishchara